Les voy a contar en este recorrido tres cosas. Voy a contar la historia de esta casa, la historia de don José Asunción Silva y un poquito de la historia de la poesía colombiana, son como las tres cosas que vamos a hacer en este recorrido. En el segundo piso vivía José Asunción Silva con su familia y en el primer piso de esa casa va a quedar lo que se considera que es el primer centro médico que tuvo la ciudad de Bogotá. Lo habían fundado los mejores médicos que en ese momento teníamos en el país y le habían puesto por nombre la pequeña cirugía. ¿Por qué les cuento lo del centro médico? Porque resulta que ese dato va a ser irónico, porque ninguno de los grandes médicos que fundaron la pequeña cirugía logró diagnosticarle bien cuál fue la enfermedad que le dio a su vecina del segundo piso. Como no le diagnosticaron bien la enfermedad, no se la trataron bien. Y como además doña Elvira Silva tenía un organismo muy débil, esa enfermedad degeneró rápidamente y la terminó llevando a la muerte un mes después de que había contraído la enfermedad inicial. Y el detalle va a ser más sorprendente cuando ustedes adivinen cuál fue la enfermedad que le dio a doña Elvira Silva. Porque es una enfermedad que hoy en día cuando le da a alguien, uno no cree que se vaya a morir de eso. Tal cual. Una simple gripe fue lo que le dio a doña Elvira Silva. Mientras José Asunción Silva vivió en esta casa, va a escribir su poema más importante, va a escribir su poema más popular y va a escribir el último de sus libros. El poema más importante de José Asunción Silva es tan importante que un escritor español muy importante que se llamaba Don Miguel de Unamuno va a decir que don José Asunción Silva se merecía un lugar en la historia de la poesía universal única y exclusivamente por haber escrito este poema del que les estoy hablando. Ese poema es muy conocido y además es un poema que la mayoría de nosotros cargaba en la billetera, por lo menos hasta el año pasado, hasta este año, antes de que cambiaran el... Nocturno es una manera de escribir poemas. Entonces, ¿qué caracteriza esa manera? Si nocturno es como una técnica para escribir poemas, ¿qué caracterizaría esa técnica? ¿Tú qué crees? La oscuridad. ¿Tú qué más crees que? El realismo. El realismo, sí, puede ser. ¿Tú qué crees? El paisaje que lo presentaba. ¿Tú qué crees? La técnica se llama nocturno. ¿Qué creen que caracteriza la técnica? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que escribir para escribir un nocturno? Exactamente. Un texto que en su mayoría haga alusión a los elementos de la noche, ¿cierto? En efecto, la oscuridad puede ser muy realista porque hay que presentar la noche, ¿cierto? Entonces la oscuridad, las estrellas, los sonidos de la noche, animales nocturnos, si involucro todos esos elementos de la noche en un texto poético, lo que estoy escribiendo va a ser conocido como un nocturno. El mismo José Asunción Silva escribió 4 nocturnos, así que cuando decimos que el poema más importante de José Asunción Silva es el nocturno, de aquí en adelante vamos a tener que hacer una procesión. Es el conocido como el nocturno número 3. El nocturno número 3 va a ser el poema más importante de José Asunción Silva, porque él escribió, como les digo, 4 nocturnos. Y el nocturno número 3, además de ser el poema más importante de José Asunción Silva, va a ser el poema que le va a generar uno de sus mayores problemas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a contar cómo apareció muerto en esta casa y se los voy a contar con todos esos detalles que rodean la historia que hacen parecer más una leyenda que un hecho biográfico fehaciente, para darle razón al señor José Juan Tablada. Lo primero que les acabo de decir es que apareció muerto en esta casa un domingo. Luego les dije la fecha, domingo 24 de mayo del año 1896. Para decirles cómo apareció muerto ese domingo, tengo que contarles antes qué pasó la noche del sábado 23 en esta casa, sábado 23 de mayo de 1896. Pero antes de contarles lo que pasó el sábado 23 de mayo, ¿qué voy a hacer? Les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, yo me demoré en llegar. Cuando ustedes entraron a la casa, ¿alguno de ustedes notó la antigua nomenclatura de esta casa? ¿El número era la antigua nomenclatura de esta casa? No la nueva, que es 3, el 13. Exactamente. El antiguo número de esta casa, la antigua nomenclatura de esta casa, curiosamente, es el número 13.
Esta era la antigua casa número 13. Y cuando José Asunción Silva vivía en esta casa, curiosamente esta calle, que se llamaba la calle de Borja, era la última calle del casco urbano de la ciudad de Bogotá. Aquí se acababa la ciudad de Bogotá. Enfrente de la casa lo que había eran unos potreros. Y si uno caminaba a esos potreros, unos 500 metros hacia el norte, lo que se iba a topar era un río. Ese río se llamaba Vicachá. Pero cuando llegaron los españoles, hicieron caso omiso a ese nombre y lo rebautizaron. Le colocaron el nombre de Río San Francisco. Y hoy en día la mayoría de nosotros lo conocemos. ¿Ustedes por dónde viven? ¿De allá hacia acá? ¿O de allá hacia acá? ¿Se bajaron en la estación Las Aguas? Entonces ustedes acabaron de pasar por ahí. Hoy en día lo que nosotros conocemos como el eje ambiental es el antiguo río San Francisco, el antiguo río Vicachá, el antiguo límite natural del norte que tenía la ciudad de Bogotá. En ese río se acababa la ciudad de Bogotá. De ahí en adelante empezaban las afueras de la ciudad. De ahí para atrás venían esos potreros y después de los potreros aparecía la última calle de la ciudad de Bogotá. Y en la última calle de la ciudad de Bogotá aparecía esta, la casa número 13. Así que don José Asunción Silva vivía en la casa número 13 de la última calle de la ciudad de Bogotá. En 1896 los bogotanos tenían muchas características, pero yo les voy a resaltar en esta charla dos en particular. Eran muy religiosos y al mismo tiempo que eran muy religiosos, curiosamente, creían mucho en agüeros, eran muy agüeristas, creían mucho en leyendas urbanas. El sábado 23 de mayo del año 1896, en la noche, don José Asunción Silva decidió hacer una reunión en esta casa. Esa reunión era conocida con el nombre de refrigerio. Era el refrigerio. Después de la cena, uno invitaba a amigos muy cercanos y a familiares muy allegados a que se quedaran con uno en la casa para compartir una bebida caliente, acompañada de unas colaciones o galletas, y quedarse a hablar. Normalmente hablaban de eventos sociales, hablaban de política y hablaban de literatura, eran como los tres temas principales en esas reuniones. José Asunción Silva decidió reunirse con sus amigos en esta casa en la noche para invitarlos a ese refrigerio. Ahora adivinen ustedes, ¿cuántas personas estaban participando de esa reunión en la antigua casa número 13? ¿13? Exactamente. 13 personas estaban reunidas en la antigua casa número 13. Y les dije que los bogotanos eran muy agüeristas. Para 1896 circulaba por la ciudad de Bogotá una leyenda bien curiosa, o una leyenda urbana. Esa leyenda urbana decía lo siguiente. Decía que si habían 13 personas sentadas a la misma mesa, la primera que se levantara iba a morir. Y curiosamente, en la casa número 13, a las 8 de la noche, en la reunión que les estoy comentando que realizó José Asunción Silva, justamente reunidas 13 personas. Esta leyenda urbana no es una ingeniosidad, no es un ingenio de los bogotanos, es algo que vino exportado desde Europa y particularmente en Francia creían mucho en esa leyenda urbana. Creían tanto en esa leyenda urbana que ellos tenían una profesión que se llamaba el decimocuarto. ¿Qué era el decimocuarto? Una persona que llamaban urgentemente cuando se daban cuenta que en sus reuniones solo había 13 personas, entonces llamaban urgentemente al decimocuarto, una persona que ellos no conocían pero que iba a participar de la reunión para que no hubieran solamente 13 personas reunidas en una casa. En Bogotá no existía esa profesión, así que aquí sí se quedaron las 13 personas participando del refrigerio. Hablaron de literatura, hablaron de política, hablaron de eventos sociales. Hacia el final de la reunión, don José Asunción Silva empieza a recitar unos poemas. Uno de los poemas que se tiene noticia que recitó va a ser uno conocido, o más bien titulado, Don Juan de Covadonga. Y después de ese, va a recitar el último poema del que se tiene noticia que José Asunción Silva recitó en esta casa mientras estaba con vida. Adivinen cuál fue. Es uno de los dos que ya les mencioné. Exactamente. El último poema del que se tiene noticia que José Asunción Silva estaba recitando en esta casa va a ser justamente Los Maderos de San Juan. Él está recitando Los Maderos de San Juan. ¿Dónde estaban reunidos todos? No les dije. ¿Dónde estaban reunidos? En el antiguo comedor de esta casa. El antiguo comedor de esta casa quedaba donde hoy en día es la oficina del director. Estos dos ventanales que ustedes ven aquí, si se acercan a esos ventanales van a ver al director, van a ver la oficina del director. El espacio que ocupa la actual oficina del director era el antiguo comedor de esta casa. Y ahí están reunidas las 13 personas. Y ahí entonces imagínense ustedes a don José Asunción Silva recitando Los Maderos de San Juan. Él está recitando Los Maderos de San Juan cuando de pronto uno de sus invitados se puso en la tarea o cayó en cuenta de cuántas personas habían sentadas a la mesa. Y cuando cayó en cuenta que eran justamente 13, se asustó. Y no le importó que el poeta estuviera recitando su poema, más o menos a la mitad del poema lo interrumpió y le dijo: José, ¿ya notaste que somos 13 las personas que estamos sentadas a la mesa? Eso no puede ser así.
algo malo nos va a pasar. Y dejó asustados a todos los asistentes a la reunión. Cuentan entonces que lo primero que va a hacer Juan José Asunción Silva va a hacer justamente lo que no quería hacer, levantarse de la mesa para constatar cuántas personas habían en ella. Y cuando se da cuenta que en efecto son 13 las personas que están sentadas a la mesa con él, decide coger un butaco, lo colocó en alguno de los rincones del comedor y no se volvió a sentar en lo que quedaba de reunión a la mesa con sus invitados, para que no fueran únicamente 13 las personas que estaban sentadas en esa mesa. Lo que no había caído en cuenta es que ella se había levantado. Entonces, la reunión empezó a las 8 de la noche y se va a terminar más o menos a las 8 de la noche del sábado y se va a terminar entrada a la madrugada del domingo. Entre las 12:30 de la madrugada y la 1 de la mañana se empiezan a ir los invitados de esta casa, que curiosamente no salieron todos de una vez, sino que van a ir saliendo uno por uno. Imagínense esta casa en el año 1896. ¿Qué era lo que no tenía esta casa en 1896? Aparte de lo evidente como los números. Luz. Exactamente, no tenía luz eléctrica. Entonces, ¿cómo alumbraban los espacios de la casa? Y cuando uno alumbra los espacios de la casa con velas, uno solo alumbra el espacio donde está reunido con la gente. Tampoco había postes de luz eléctrica en las calles. Entonces ya se imaginarán ustedes lo oscura que quedaba esta casa en las noches. Ahora imagínense a la 1 de la mañana. Y el único lugar de la casa que está alumbrado es el comedor de la casa, y además está alumbrado con velas, que ustedes ya saben que la luz de la vela no es que sea una gran luz. Así que, si uno quería salir de la casa, necesitaba por obligación que su anfitrión, es decir, el señor José Asunción Silva, lo acompañara desde la salida del comedor hasta la salida de la casa. Y eso es lo que va a hacer José Asunción Silva, para ir despidiendo a cada uno de sus invitados. Uno por uno les va acompañando y les muestro hacia allá, porque en este corredor quedaba la antigua salida del comedor. Entonces salían por ese corredor, caminaban por este pedazo, caminaban por este pasillo, se metían detrás de este vitral y luego agarraban por el salón de salida de la casa. Eso va a dar origen a una de las primeras leyendas urbanas que cubrió esta casa. Imagínense ustedes que se veía desde la calle cada vez que José Asunción Silva se iba acercando con un candelabro encendido a la puerta. ¿Qué veía alguien desde la calle, con la puerta cerrada? Debajo de la puerta, ¿qué se veía? La luz de la vela, ¿cierto? Se veía como la llama de la vela cada vez más fuerte. O sea, primero se veía como una luz débil, en la medida que José Asunción Silva se va acercando a la puerta, la luz se veía cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, hasta que él llegaba a la puerta, abría la puerta y con la luz alumbraba a la calle, ¿cierto? Más o menos eso es lo que se veía. Bueno, esa es la primera leyenda urbana que va a recubrir el misterio de esta casa. Resulta que después de la muerte de José Asunción Silva, muchos de los vecinos del sector van a decir que en esta casa, a la medianoche, se uno se paraba enfrente y miraba la puerta y iba a ver como una lucecita que estaba alumbrando, como si alguien estuviera caminando por una vela acercándose hacia la puerta. Muchos vecinos decían que veían esas luces tiempo después de la muerte del pueblo. La última persona que va a salir de esta casa es un señor que se llamaba Hernando Villa. Él, al igual que todos los otros invitados a esta reunión, y por eso yo les puedo contar a ustedes con tanto detalle lo que les estoy contando, dejó escrita una crónica de qué era lo que había pasado en esa reunión. Y además, en su crónica, él nos cuenta qué es lo que va hablando con José Asunción Silva, mientras lo va acompañando de la salida del comedor hasta la salida de la casa. Según la crónica del señor Hernando Villa, lo que van hablando es lo siguiente. El señor Hernando Villa le va diciendo a José Asunción Silva: José, tú deberías cambiar de estilo de vida. Mira que esa vida que vas llevando te está haciendo contraer muchas deudas. Esas deudas te están generando mucho estrés. Y ese estrés, quién sabe, de pronto un día de estos vas y te los matas. Cuando le dice, de pronto un día de estos vas y te los matas, se supone que ya están parados en la puerta de salida, justo en la puerta de salida. Y según la crónica del señor Hernando Villa, las que les voy a compartir a continuación serían las últimas palabras que José Asunción Silva pronunció en su vida. Le va a contestar el señor Hernando Villa: imagínense a José Asunción Silva. Tiene el candelabro en la mano, la luz de las velas está alumbrando su cara en claros oscuros de abajo hacia arriba. Está mirando al señor Hernando Villa directamente a los ojos y le va a contestar: ¿suicidado yo? Qué bonito. José Asunción Silva. La señora Mercedes se fue hasta el fondo de la casa donde quedaba la cocina, preparó el té y se lo trajo a la habitación a don José Asunción Silva, que curiosamente no era ninguna de las habitaciones que les acabo de mostrar. Todo parece indicar que la habitación que ocupaba José Asunción Silva cuando vivía en esta casa era esta habitación que quedaba en este rincón, la más alejada de todas las habitaciones principales.
Hasta esta habitación se lo va a traer la señora Mercedes el desayuno. Cuando llegó a la puerta de la habitación empezó a golpear insistentemente, y cuando ya llevaba mucho tiempo golpeando, cae en cuenta que nadie le va a abrir la puerta. Lo primero que piensa la señora Mercedes es que como José Asunción Silva había despedido al último de sus invitados a la 1 de la mañana, seguramente todavía estaba muy cansado, tenía mucha pereza y no quería levantarse de la cama para abrirle la puerta. Así que ella decide entrar al cuarto. Apenas abre la puerta, lo primero que ve le hace pensar que tenía toda la razón, porque parecía que José Asunción Silva había despedido al señor Hernando Villa, había caminado este corredor, había entrado a su cuarto, había apagado el candelabro y se había tirado sobre la cama. No se había metido debajo de las cobijas y no se había puesto su pijama. Luego, la señora Mercedes empieza a notar una serie de detalles que le hacen darse cuenta que estaba equivocada. El primer detalle tiene que ver con la obsesión de José Asunción Silva. Ahora vean ustedes, cuando la señora Mercedes abre la puerta y ven ustedes que el cuarto no tiene ventanas. Lo que quiere decir que la luz del patio entró a la habitación. Y el primer lugar donde se va a reflejar la luz del patio que entró a la habitación va a ser en los zapatos del poeta. ¿Por qué se va a reflejar en los zapatos del poeta? Porque resulta que José Asunción Silva tenía una obsesión. Le gustaba utilizar zapatos finos y que esos zapatos siempre estuvieran muy bien lustrados. Así que cuentan que él se preocupaba mucho porque sus zapatos siempre estuvieran brillantes, siempre estuvieran muy bien lustrados, nunca tuvieran ni un poquito de polvo. Así que cuando la señora Mercedes abrió la puerta, la luz entró y directamente se reflejó en los zapatos bien brillados de don José Asunción Silva, que todavía tenía puestos. Lo segundo que va a notar la señora Mercedes es que don José Asunción Silva también tiene puesto el traje de paño, el pantalón del traje de paño que había utilizado la noche anterior. ¿Ustedes saben cómo sostenían los caballeros sus pantalones antiguamente? Exactamente. Entonces tiene puestos los zapatos. Recuerden ustedes, está sobre la cama recargada en los almohadones. Tiene puestos los zapatos, tiene puesto el pantalón, tiene puestos los tirantes que sostenían ese pantalón, pero curiosamente no tenía camisa, no tenía camiseta y estaba recostado sobre los almohadones. La segunda cosa en la que se va a fijar la señora Mercedes es en el brazo derecho del poeta, porque le causó curiosidad que el brazo derecho del poeta se encontraba totalmente estirado. Cuando por esa curiosidad siguió con sus ojos el brazo derecho del poeta para ver por qué se encontraba de esa manera, va a descubrir que el brazo se encontraba de esa manera porque don José Asunción Silva en su mano derecha va a estar empuñando un revólver. El revólver que estaba empuñando José Asunción Silva es un viejo revólver marca Smith & Wesson, que vienen aquí. Curiosamente un 13 mataron al abuelito del poeta. Un 13 es el número de esta casa. Un 13 es el número de personas que vienen en esta casa antes de que apareciera muerto José Asunción Silva. Y más curioso aún, ahí en cuántos años iba a cumplir. 31. 31 era el número de años que iba a cumplir don José Asunción Silva si no hubiera aparecido muerto esa mañana de domingo, empuñando en su mano derecha el revólver que había pertenecido a su abuelo. ¿Dónde creen ustedes que se pegó el disparo? En la cabeza. No. Curiosamente, ese es el último detalle en el que se va a fijar la señora Mercedes y ella misma no sabe por qué fue lo último que notó y no lo primero. El lugar donde se ponía el disparo del corazón. Resulta que José Asunción Silva tenía un amigo muy cercano. Ese amigo era médico. Ese médico se llamaba Juan Evangelista Manrique. Don Juan Evangelista Manrique va a ser uno de esos médicos que fundó la pequeña cirugía, el primer centro médico de la ciudad de Bogotá. Don Juan Evangelista Manrique escribe una crónica donde nos cuenta cómo era su relación de amistad con José Asunción Silva. Y en esa crónica él nos cuenta que unos días antes a que apareciera muerto de esta manera en esta casa, como les estoy contando, José Asunción Silva, el poeta había ido a su consultorio y le había llegado con esta pregunta. Le había dicho: Juan, ¿es verdad que hoy en día existe un procedimiento médico según el cual ustedes los doctores son capaces de determinar el tamaño exacto del corazón de una persona con tan solo escuchar los latidos del mismo? Don Juan Evangelista Manrique le va a contestar que sí, que el procedimiento existe y no solo que existe, sino que además es efectivo y que se lo va a demostrar. Así que coge un estetoscopio, coge un lápiz dermográfico, le pide el favor al poeta que se quite la camisa, que se quite la camiseta, coloca el estetoscopio en el pecho del poeta y en la medida en que va escuchando los latidos del corazón del poeta, en esa misma medida le va marcando el tamaño exacto de su corazón. Y en esa marca que le hace con el lápiz dermográfico el señor Juan Evangelista Manrique, uno de sus amigos más cercanos, es donde todo parece indicar que José Asunción Silva decidió posar el antiguo revólver que había pertenecido a su abuelo para propiciarse la herida que le va a causar la muerte. Y como les digo, ese es el último detalle en el que se va a fijar la señora Mercedes sin saber por qué no fue el primero. La herida en el pecho que tiene el poeta y el chorro de sangre que le está cayendo por el pecho y parte del abdomen. La cabeza del poeta le había quedado desgonzada hacia adelante y además inclinada hacia la izquierda.
se llama La muerte de José Asunción Silva. Dice, lejos de las paredes envejecidas que guardan el silencio del campo santo, lejos de las plegarias, lejos del llanto, se ven las sepulturas de los suicidas, de aquellos que con almas engrandecidas, en luchas misteriosas, sin fe ni espanto, deshojaron, en horas de otro quebranto, como flores intactas, sus pretendidas. De aquellos que miraron, entre ambiciones, caer desvanecidas, una por una, como pétalos muertos, sus ilusiones. Y que al fin, a los golpes de infausta suerte, patria, amores y hermanos, ni gloria ni cuna, olvidaron morirse tras de la muerte. Allí no crecen rosas ni siempre vivas, allí no se ven lirios y mariposas, hasta las mismas auras que, silenciosas, van en busca de esencias, huyen esquivas. Allí no van los montes, van las altivas almas que solo tienen sueño a las cosas. Allí van los poetas de altas ruidosas y de mentes heladas y tentativas. Allí no van los hombres, van los oscuros. Allí no van los nobles en pensamiento, y menos los miedosos y los impuros. Allí van los mordidos por los dolores, los que muestran los puños al firmamento, los prometeos dignos de sus furores. Allí estás tú dormido, cuando caíste en la calma suprema, límpido y incierto, se cuajó entre tus labios, fríos revueltos, una sonrisa amarga, burlona y triste. Grande fue la protesta. Qué bien hiciste en buscar en las sombras seguro puerto, lejos de las arenas de este desierto y el monótono ritmo de cuando existe. ¿Cómo no dejar esta nueva existencia cuando el alma nos viene lleno de encono y sentimos el hielo de la existencia? Bien hiciste en matarte. Sirve de amor y a la tierra fecunda. Si no hay clemencia para ti, nada importa. Yo te perdono. Ese es el pueblo con el que se dio todo el su gran amigo José Asunción Silva, en el frente de su tumba, el domingo 23 de año. Y con eso terminamos. Muchas gracias por haber venido. Quería compartir este